Muy buenas noches. Gracias por participar de esta nueva sesión en la capacitación a futuros alcaldes, regidores, gerentes de estas nuevas gestiones municipales. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo también miércoles tras miércoles a través de Zoom en todas las regiones. El día de hoy vamos a tocar el tema la gestión de riesgos y el sistema de defensa civil en los gobiernos locales. Nos acompaña como ponente el señor Yuri Romero, ¿no? Que ya ex regidor de Lima, ex presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, gerente de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes nos compartirá casos de éxito y cómo es que nosotros podemos llevar una buena gestión ganando ya estas elecciones, ¿no? Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a Yuri Romero. Buenas noches con todos. No sé cómo me escuchan claro, estamos todos por aquí. Bueno, me da mucho gusto estar entre ustedes, futuras autoridades de Lima Metropolitana y también a los que nos ven por Zoom, futuras autoridades a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos que apuntar, con bastante fe, con bastante confianza, porque podemos estar arriba. Y mucho depende de ustedes que continuemos arriba, que continuemos adelante y que nuestras autoridades puedan realizar un buen trabajo. Todos ustedes en sí puedan realizar un buen trabajo. Que podamos desarrollarnos y pegarnos y sujetarnos en cuanto a los objetivos de la gestión. La gestión que viene de nuestra cabeza, de la cabeza, del presidente del partido. De nuestras autoridades que van a ser electas. De nuestros alcaldes, ustedes como futuros funcionarios públicos, como futuros regidores, tenemos que todos comenzar a trabajar unidos en sí. ¿Y esto por qué le digo? Por experiencia propia, ha visto casos de desunión dentro de los gobiernos locales. Una vez que ingresan, mejor me voy para otro lado, y un paso al lado y me pongo a trabajar de una manera en contra de la gestión, en contra de nuestras autoridades, que nos dieron esa confianza, que nos dieron un número, que nos dieron la posibilidad de poder integrarnos. Entonces es muy importante que podamos trabajar con lealtad. Con lealtad. Trabajar en base a objetivos. Los objetivos los trazan en cada gobierno. Trabajemos en base a los objetivos. Eso no quiere decir que en cada gestión municipal no vamos a entrar con el pie pues en alto. Hay que saber también ser políticos. Hablemos de esa manera. En cada gobierno local, en cada gobierno municipal, regional, vamos a encontrar gente nombrada, los sindicatos y todo. Entonces hay que saber gestionar. Hay que unirlos a nuestros objetivos. Y eso depende de todos ustedes. Depende de cada uno de ustedes, de cómo van a trabajar, de qué manera lo van a integrar. Todo depende de ustedes. Son temas y son casos que se van a encontrar y ustedes van a tener qué solución darle y integrarlos a la cabeza. Muchas veces llegamos y encontramos problemas, ¿sí? Y le metemos de problemas al alcalde, ¿no? Encontré este problema, tuve este problema, pero también planteamos soluciones. Es muy importante plantear soluciones. ¿Qué alternativas? Ok, ¿qué alternativas hay? Hacemos esto, plan A, plan B, plan C. Ok. ¿Qué podemos elegir? Un plan B. Muy bien. Y comenzamos a trabajar en equipo. Es muy, muy, muy importante, le digo, y lo vuelvo a recalcar, muy importante el trabajo en equipo y la lealtad. Muy, muy importante. Mi nombre es Yuri Romero. Gracias por la presentación, Jonathan. Está por ahí. Lo que vamos a hablar ahora es un poco, y vamos a conversar también, porque las diapositivas, bueno, son algunos temitas que se ha puesto aquí,
Y es un punto muy importante que puedan ustedes conocer lo que es la gestión de riesgo de desastres. Porque actualmente, si ustedes la saben digamos, de esa manera, hablemos así, van a poder hacer de la gestión de riesgo muchos aliados a nivel de la población. Porque la gestión de riesgo es, si lo vemos tal como es, hablemos primero, por ejemplo, del silencio sísmico, que hay un silencio sísmico, los que van a participar aquí netamente en Lima Metropolitana. En Lima hay un silencio sísmico de muchos años, que puede ocurrir un terremoto de grandes proporciones, y sabemos que va a ocurrir. Debemos entonces trabajar en cada gobierno que ya ustedes van a tomar, saber que los gerentes o la gente que va a dirigir esta área, que es el área se llama gestión de riesgo de desastres, más conocido como defensa civil, antes la conocía defensa civil, la oficina de defensa civil, ahora es el área de gestión de riesgo de desastres. Pueden tener un buen articulador, pueden tener un buen gestor, para que pueda hacer los trabajos adecuados y trabajar de la mano con la autoridad, con el alcalde. Porque el presidente del Comité de Defensa Civil de la región, del distrito, de la localidad, siempre va a ser el alcalde. Entonces, el gestor de esto, el gerente o el subgerente de Defensa Civil, es el que va a trabajar directamente con la población y con el alcalde, directamente. Para trabajar con la población, se articula con otras áreas que existen, por ejemplo, participación vecinal, otra área muy importante y vital en toda gestión. Es la manera entonces que tienen que comenzar a trabajar. Y comenzar a articular, ¿qué otras áreas? Metemos también a la Policía Nacional, que también lo integra. ¿Qué más existe en las comunidades? El párroco, el distrito, también lo integramos. Entonces son diferentes instituciones que van a integrar el Comité de Defensa Civil o la gestión de riesgo de desastre de la localidad. Entonces vamos a hablar un poquito de silencio sísmico, por favor, la diapositiva. ¿Por qué el Perú es un país sísmico? Ahí faltó la CO. Sísmico. Siguiente. Ese es un video, me parece. ¿Pueden ponerlo? Vamos a ver el videito. ¿No se escucha el audio? Ya, entonces está la corteza terrestre en el planeta. Lo que podemos apreciar son las contaminaciones que existen y están también destruyendo nuestro planeta. El Perú en sí se ubica en una zona que es el cinturón de fuego del Pacífico. Todos los países que están alrededor del Océano Pacífico lo llaman el cinturón de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Y se ubican en estos lugares las placas tectónicas, las que producen los terremotos. Y digamos los mayores terremotos en el mundo. Está, por ejemplo, el otro lado del Océano Pacífico, está Japón, donde constantemente hay terremotos, hay sismos, que nos llevan una gran ventaja en cuanto a preparación. Ellos tienen una preparación pues, muy avanzada, que tienen también detectores sísmicos que incluyen ya una cantidad de segundos como una alerta para que la población pueda evacuar, hacer buen recaudo en diferentes zonas de seguridad. Parte de ese cinturón de fuego también está el Perú. En el Perú se ubican las placas tectónicas que producen esos sismos, que producen esos movimientos de una forma constante. Todos los días hay sismos en el Perú. Se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo.
La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Gracias. Y este es el cinturón de fuego que estábamos hablando, ¿no? De la definición del océano, reposan sobre las placas tectónicas que tienen la mayor interacción, generando el 80% de los terremotos más grandes del mundo. Eso está también incluido, ahí lo ven, los países que están alrededor del Océano Pacífico. La siguiente diapositiva, por favor. Y ese es el movimiento que hacen las placas. A veces nos preguntamos, ¿por qué tanto movimiento en el sur? Ahí está. Y cada esas zonas donde ha habido los últimos terremotos, Arequipa. ¿Por qué? Porque se ubica la placa de Nazca y una placa sudamericana que constantemente están en ese movimiento. Siguiente. Siguiente. Siguiente, esos son datos estadísticos nada más. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Es otro video? Seguimos. Antecedentes que han ocurrido en el Perú desde hace muchísimos años atrás, donde ha habido, por ejemplo, este de aquí, que fue el año 1746, donde fue el primer, se registra el primer movimiento sísmico de mayor fuerza aquí en el Perú, de 9 grados. Ocurrió en Lima, dice en ese tiempo, ¿no? 1700 y tanto, de 3.000 casas que existían en Lima, más o menos distribuidas en 150 manzanas, 25 nada más quedaron en pie. Es uno de los eventos más importantes de la historia del Perú. Después de esto se ocurrió, en el mismo momento que ocurrió, recuerden, los sismos, lo que estamos en el litoral, siempre ocurre, en la mayoría de casos, un tsunami. Y el tsunami es también muy destructivo. Y eso ocurrió también en ese mismo año. Y produjo la muerte de alrededor de 4.000 personas. Quedaron solamente 200 sobrevivientes. Miren, imagínense ese tiempo, ¿no? Pero ¿por qué vienen todos estos datos estadísticos? Lo siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. El terremoto de Ancash, el sismo de Ancash en el año 1970, donde hubo un desplazamiento del Huascarán, desplazamiento de lodo, ¿sí? Y destruyó la ciudad de Yungay, lo sepultó. En el año 70 se sintió hasta acá en Lima. Me lo han contado, yo no estuve presente, pero por datos estadísticos conocemos que fue bastante fuerte, ¿no? Siguiente. Y ahí, siguiente, es cuando, debido a este terremoto, póngale el video, por favor. Yungay, 31 de mayo de 1970. Faltaban 2 días para que el Perú debute ante Bulgaria en el Mundial de México 70. Los peruanos nos preparábamos para ganar una Copa del Mundo después de 40 años. Eran las 3:23 de la tarde y una tragedia que nadie podía imaginar empezó. Un gran sismo de 7.9 magnitud de momento, con epicentro en el mar, frente a Chimbote y Casma, generó una catástrofe. 50.000 muertos y miles de desaparecidos, así como incalculables pérdidas materiales. El fuerte movimiento sísmico ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del Nevado Huascarán, generando una aluvión de nieve, lodo y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y sus más de 20.000 habitantes. Todo a su paso fue arrasado: comunidades,
casas, cultivos, vidas, sueños. Las localidades ancachinas de Yungay y parte de Ranrairca quedaron sepultadas. Solo sobrevivieron 92 personas que se encontraban en lo alto de una colina donde se ubicaba el cementerio de la ciudad. Yungay, una ciudad pintoresca y alegre, quedó invadida por una nube negra de polvo varios días. Las autoridades de la época estimaron que aquel desastre dejó como consecuencia aproximadamente 150.000 heridos, 186.000 damnificados y 60.000 viviendas destruidas. Este es el saldo de uno de los sismos más catastróficos en la historia del Perú y el más grande desastre sísmico de Latinoamérica en el siglo XX. La tragedia hizo replantear al gobierno de turno cómo gestionar la ocurrencia de desastres en nuestro territorio. La tragedia trajo consigo un cambio en nuestra visión del territorio y en la forma en la que nos protegemos. Trajo consigo la defensa civil, ya que a los 2 años siguientes se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil en el Perú. Ahora, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Han pasado 50 años de esta gran catástrofe y Yungay continúa en nuestra memoria, y es aquí que un dicho popular llega a nuestra mente: quien olvida su historia está condenado a repetirla. 50 años después, todos los peruanos tenemos una obligación, la de estar preparados y ser resilientes ante la ocurrencia de desastres. Defensa civil, tarea de todos. Listo, entonces ahí paramos un momento Gobierno del Perú, el Perú primero. a poder conversar. ¿Y por qué este preámbulo? ¿Por qué estos videos? Como les había comentado, no estamos exentos de un movimiento sísmico de grandes proporciones que afecte nuestra localidad, que afecte nuestro distrito, que afecte a nuestra provincia, región, fuera de Lima también. No estamos exentos. No estamos exentos a que también sean perjudicados. Así como vino la pandemia del COVID-19, de igual manera, un movimiento sísmico, hay perjuicios de gente que va a poder, no va a estar con nosotros después, que va a fallecer. También inclusive puede ser, si no estamos preparados, hasta nuestros propios familiares. Debido a este movimiento sísmico de Yungay, en el año 70 es que se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, con una ley, la 19338, y da pie a que el gobierno central comience a tomar acciones de prevención para poder afrontar este tipo de situaciones. Y se fueron creando más funciones dentro del Sistema Nacional de Defensa Civil, no solamente de sismos, sino comenzó a haber todo lo que era desastres, por ejemplo, había deslizamientos, huaicos, que ahora de una manera constante lo vemos en Chosica, ahora lo vemos en otras regiones, y una serie de incidentes que generaron que comenzando a ver preparación para cada situación de emergencia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que no estamos exentos, que podamos ser afectados directamente en nuestras localidades, en un sismo que se puede presentar, y esto puede ocurrir en cualquier momento. Es por eso que las oficinas de gestión de riesgo de desastre de cada municipalidad, de cada gobierno local, debe existir y comenzar a crear este tipo de acciones que nosotros lo llamamos, o existe el plan de seguridad del distrito, o un plan de preparación. Y esto indica las acciones que va a tomar la municipalidad en sí, el gobierno local o el gobierno regional, para afrontar este tipo de situaciones. Aquí van a estar incluidas las diferentes autoridades que por ley tienen que integrar el sistema de defensa civil de la región o de la localidad y encabezado por la máxima autoridad de ese sector, el cual es el alcalde local o regional. Entonces, ellos son los que tienen que tomar la batuta en una situación de emergencia. Hay posteriormente diferentes normas y leyes que existen para poder hacer la gestión de riesgo
y las diferentes funciones que en cada oficina de defensa civil tienen que realizarse. Posteriormente ya, a raíz del incendio de Utopía, no recuerdo bien qué año fue, es que también Defensa Civil comienza a tomar más fuerza en las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, en las locales, en comercios, en edificios multifamiliares. Es también parte de las funciones que tienen que integrarse. Lo que da pie a que previa a una licencia de funcionamiento, de acuerdo a una cierta área o característica, tenga también un certificado de defensa civil, y esto, ¿cómo lo tienen? De acuerdo a una inspección técnica de seguridad que realiza un cierto personal calificado, acreditado. Actualmente tienen que estar acreditados por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Esos son los inspectores técnicos de seguridad de edificaciones. Entonces, por el tiempo estoy tomando ciertos puntos así a gran escala, digamos. Todo lo que es gestión de riesgo es bastante grande, bastante. Hay mucha información, muchísima información que obtener. En sí, los gobiernos de cada municipalidad en gestión de riesgo de desastres actualmente tienen áreas de prevención, área de estimación de riesgo, área de inspecciones técnicas. Entonces, estas áreas que existen ayudan a poder hacer todo lo que es gestión de riesgo de desastre. Lo que yo le pediría a ustedes que van a ser autoridades en sus municipalidades es que no dividan las áreas de defensa civil. Actualmente hay problemas de que una oficina de defensa civil o gestión de riesgo en una municipalidad tienen que juntarlas, no puede estar divididas sus funciones. ¿A qué me refiero? Existe actualmente ciertas municipalidades donde el área de capacitación, digamos, o gestión o de preparación, la toma netamente la gerencia de gestión de riesgo. El área de inspecciones técnicas la está dirigiendo la gerencia de desarrollo urbano, por ejemplo, inspecciones técnicas de seguridad. También en defensa civil hay un centro de operación de emergencia, que debe estar todo articulado, todo junto, que en unas municipalidades lo dividen y la dirige. Como es un centro de operación de emergencia de desastres, dice, no, entonces también que esté con seguridad ciudadana. Entonces desarticulan lo que es netamente la gestión de riesgo en una localidad. Y eso es lo que recomendaría, que todos trabajen, se junte, y las funciones propias de la gestión de riesgo sean una sola oficina, que no las desmembren, sino que no las desarticulen, no están para un lado, sino todas tienen que estar juntas, porque cuando ocurre una incidencia, una situación de riesgo, una situación real de desastre, la articulación tiene que estar en un solo lugar. No puede estar, hoy llama al gerente de seguridad ciudadana para ver el COES y qué registro tiene de emergencia que ha ocurrido en su sector. Llama al área de desarrollo urbano para que dé permiso a los inspectores para que vengan a hacer una evaluación por un incidente, un incendio, un derrumbe, un colapso. No, eso no debe existir. Tienen que estar todos en una sola área para que el trabajo en conjunto salga de un solo lugar. Y recuerden, la cabeza siempre es el alcalde. La cabeza siempre es el alcalde de nuestro distrito. O en algunos casos la región que vamos a tomar también en Lima Metropolitana. Siempre directamente la comunicación es con el alcalde. No puede haber, primero pasa por el gerente tal, no, la comunicación directamente el jefe de defensa civil con el alcalde. Aquí, por eso al inicio le hacía mención que es muy importante que todos los funcionarios que van a ocupar cargo de confianza en los gobiernos que ustedes van a tener, sean gente leal y gente que realmente le cumpla, gente realmente que le esté siguiendo la cabeza en sus objetivos. Eso tienen que tenerlo bastante presente. Un funcionario de confianza no puede estar
Yo le digo todo esto porque lo he visto, tengo 18 años trabajando, he trabajado 18 años en la Municipalidad de Lima, y tengo los últimos años trabajando en diferentes municipalidades. Y esto se ve, lo ven, y no es correcto, realmente no es correcto, ¿no? Que un funcionario de repente llegue a la hora, dicen la hora, son las 5 de la tarde, ya me tengo que ir, me voy, ¿no? No me interesa lo demás. No, son gente que ustedes tienen que tener, gente que le va a cumplir, gente que esté dispuesta, porque va a asumir funciones de confianza, va a asumir funciones propias de objetivos trazados. Entonces son gente que no puede decir, no, yo tengo mi hora de trabajo y me voy. No, eso no puede ocurrir. ¿Ya? En gestión de riesgo es muy importante que ustedes, entonces, preparen a su población. La preparación tiene que ser de manera constante, por medio de simulacros, por medio de capacitaciones. Trabajen de la mano siempre con las organizaciones vecinales del distrito, con participación vecinal es importante, vital. En cada gestión es vital participación vecinal para todo. En gestión de riesgo también. Entonces, muy importante, llegar a las cabezas de cada sector, invitarlos que participen y se vuelven aliados de la gestión. Así lo digo con toda seguridad, se vuelven aliados de la gestión municipal. No se imaginan cada vez que cuando una autoridad va a una presentación de una capacitación o le entrega una diploma después de la capacitación, no se imaginan los felices que se sienten identificados con su autoridad. Entonces, muy importante, y los tenemos también preparados. Importante también en los trabajos que se tienen que realizar de tener almacenes de ayuda comunitarias para situaciones de emergencia. En algunos distritos existen almacenes, esos almacenes los tiene que, de acuerdo a ciertos convenios, siempre tienen que estar abastecidos. Esto lo hacen por medio de convenios con INDECI, que es el órgano rector. INDECI que hacen esos convenios y siempre van a estar abastecidos. De repente habrán visto cuando hay incendios, ha habido grandes incendios, colapsos, así, y llega la municipalidad, llega con la ayuda, con las ollas, con las carpas, con los víveres. ¿Y eso quién lo da? Ese es por medio de una gestión que se hace con INDECI. Entonces, eso también lo tiene que saber la persona que va a dirigir la gestión de riesgo, para que previamente haga esos convenios, para que previamente tenga sus almacenes llenos y abastecidos. Ahora sí. Llenos y abastecidos para poder afrontar esas situaciones de emergencia. Que la población, ustedes que están preparados, que están preparados para todo tipo de emergencia que se pueda presentar en su localidad. Que no vea que llega una necesidad de algún vecino y dice, ok, vamos a hacer la gestión, espérese cada un par de días que vamos a traer algunas cosas. Eso no tiene que ocurrir. Ya siempre prever. En gestión de riesgo de desastre siempre es muy importante la prevención. También existe estimación de riesgo. En estimación de riesgo normalmente hay tipo de riesgos externos, por ejemplo, naturales. Por ejemplo, en las zonas donde hay huaicos, en Chosica, por ejemplo, ¿no? Donde de manera constante hay lluvias. Provoca que en la parte alta de los cerros se llenen de agua y produzcan esos deslizamientos que le llamamos huaicos. Y no solamente en Chosica, puede ocurrir también en Huachipa, en Comas, también puede ocurrir. Entonces tenemos que saber identificar qué riesgos existen en la localidad y trabajar con planes estratégicos, trabajar con simulacros que puedan ayudarnos a poder saber qué manera vamos a trabajar para afrontar esa situación. En los distritos que están en el litoral, los simulacros son en caso de tsunamis también se involucran. Los que están fuera de Lima, vemos, por ejemplo, en una ciudad hace unas semanas atrás, una ciudad, no sé si fue Abancay, no recuerdo bien, que tuvo un deslizamiento de un cerro
y sepultó parte de la ciudad, un mercado, inclusive algunas personas quedaron sepultadas y fallecieron. Entonces también es parte de la gestión de riesgo hacer ese tipo de evaluaciones. ¿Y quién los hace? También dentro de gestión de riesgo, los estimadores de riesgo. Para estos casos también INDECI tiene informes, tiene estudios que se han hecho, entonces es muy importante que la persona que está a cargo de la oficina coordine con INDECI para ver toda esa información que tiene el distrito de riesgo, de amenazas. Ok, las tomo y comienzo a trabajar en planes estratégicos para poder afrontar algún tipo de situación que se pueda presentar. Ok. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a pararnos. Un momento nos vamos a parar todos. A ver, nos estiramos. Nos estiramos un ratito, nos estiramos. Listo. Bien, nos sentamos nuevamente, ya está. Todos venimos del trabajo. Todos nos levantamos muy temprano para hacer nuestras funciones y ahora que estamos en campaña, con mayor razón. Con mayor razón, estamos así. Sí. Entonces, seguimos. El área de inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones también es otra importante dentro de los gobiernos locales, del área de defensa civil o gestión de riesgo. Estas son a solicitud de parte. También ustedes van a poder hacer evaluaciones de edificaciones inopinadas. Cuando venga un tipo de riesgo de manera inopinada, la normativa de defensa civil lo faculta poder hacer una evaluación de riesgo y tener los informes técnicos que realizan los profesionales competentes, respectivos, acreditados, siempre tienen que estar acreditados para que ustedes no tengan ningún tipo de problema de denuncias y nada de esto. Siempre sino siempre lleven las cosas conforme lo dice la normativa. En esta área de defensa civil o gestión de riesgo es también un área, también, sí es cierto, es un área muy importante, pero también es un área muy sensible a denuncias. ¿Por qué? Porque esto involucra vidas humanas. Si se hace un tipo de evaluación malo, va a haber una denuncia y que involucra directamente a nuestra autoridad, a los funcionarios y a las personas que hicieron ese tipo de evaluación. Entonces es muy importante que lo hagan de una manera adecuada, conforme lo manda la normativa. Péguense la normativa y no van a tener ningún tipo de problemas. Pidan siempre opiniones técnicas cuando va algo fuera ya de nuestro alcance, opinión técnica de INDECI, opinión técnica del Instituto Geofísico del Perú. Entonces esos informes técnicos nos ayudan a poder hacer diferentes tipos de acciones. ¿Por qué? Porque van a estar avaladas por una institución, por un ente superior. Entonces, si yo quiero hacer un tipo de obra, de repente un muro de contención en diferentes sectores que me va a involucrar una cantidad de dinero, y por ahí alguien, porque siempre hay, alguien va a decir, mira, lo está haciendo para gastar la municipalidad porque está agarrando la suya, que siempre hay gente que va a decir eso, o va a denunciarlo de esa manera. ¿Cómo se avalan ustedes? Por medio primero, el informe técnico del evaluador de riesgo. Segundo, de un informe de una institución externa, como puede ser el mismo INDECI o el IGP, que va a ayudar a poder hacer, no, lo hacemos, tenemos este aval. Entonces, cualquier tipo de denuncia que venga, siempre ustedes van a poder afrontar. Acá está, este es el aval. Y quedan bien librados. Y además, lo más importante, protejan a sus vecinos, protejan a su población. De las inspecciones técnicas, estos tienen, siempre ahí va de la mano con la licencia de funcionamiento. Es un buen ingreso para las municipalidades, el tipo de inspecciones técnicas. Hay costos, de acuerdo a ciertos porcentajes. Entonces hay es una buena manera de recabar ingresos para la municipalidad. Es muy buena manera. Posteriores a la obtención de los certificados de defensa civil, también hay la visita de seguridad, que son las inopinadas, que también está facultada de acuerdo a la normativa, que ustedes pueden realizar para poder verificar, ok, de acá a pasar unos meses, quiero ver si este local mantiene las condiciones de seguridad.
Normalmente, un local que pasa una inspección técnica, pasó y a los días, 3 días, cambia sus condiciones, o alquila el stand, o construyó un espacio más, de repente en las áreas comunes puso muebles y otras cosas, entonces varían las condiciones de seguridad, y de repente son cosas que ustedes van a evidenciar, simplemente pasando por el lugar o mirándolo, y la gente va a reclamar, mucha gente, muchos vecinos van a decir, mira, ese local tiene, como nos ocurre, no quiero mencionar nombres de empresas grandes, como las grandes empresas que venden multitiendas, que una vez que pasan las inspecciones, siempre van a ver en los pasadizos que ponen muebles con exhibición de productos y ocupan todas las áreas comunes. Y esto la población se queja. La población que cuando empiezan a escuchar las charlas de seguridad o de gestión de riesgo, de prevención, comienzan a tomar cierto criterio y dicen, esto en una situación de emergencia va a dificultar mi salida, va a obstaculizar, va a provocar que gente caiga, quizás gente va a perder la vida, entonces lo denuncio, hay gente que denuncia esos casos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ir a esos lugares? Fácil, se pegan a la normativa y mandan a sus técnicos para hacer ese tipo de evaluaciones y corregir esos errores de estas empresas. Entonces son varios detalles, varias herramientas que ustedes van a tener a la mano para poder efectuar bastantes acciones para cuidar la vida de las personas, de su población, para que vean de su gestión, que la gestión que ustedes en su gobierno están realizando es una gestión de orden, y para que vean también que todo está articulado y que la autoridad es la que está haciendo esas acciones en esos lugares. Actualmente también le puedo mencionar que algunas normativas, como el Decreto Supremo 002 del 2018 de la PCM, que es el reglamento para efectuar las inspecciones técnicas de seguridad, han sido, eso quiero mencionarle de una manera personal, han sido establecidos o impuestos, digamos, ¿no?, para hacer las inspecciones, pero no se han tomado en cuenta muchos aspectos técnicos, tienen muchos errores. Esto les adelanto, de una manera personal. ¿Y esto por qué? Porque es un decreto supremo en el cual dice a los inspectores técnicos acreditados, ok, tú te vas a basar en esto para hacer las inspecciones técnicas. No tiene distinción en algunas ocasiones de lo que es el Reglamento Nacional de Construcciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, y aplica para todos. Es poner rociadores, una serie de elementos de seguridad que ahora en este tiempo de pandemia que estamos saliendo, que muchos empresarios están saliendo, digamos, de abajo, que se están recuperando, de muchas empresas grandes que han tenido caídas, pero enormes, más la situación económica que estamos afrontando por el gobierno, que ya es conocido por todos nosotros, no pueden asumirla, generando que los formales se vuelvan informales y comiencen a abarrotar las calles, generando que grandes espacios de galerías, por ejemplo, comiencen a estar vacías, porque no pueden asumir costos excesivos de implementaciones que cuestan más de 1 millón de soles y hasta muchísimo más. Entonces, hay una comisión, más o menos adelanto, que hay una comisión que está haciendo diferentes denuncias, aspectos, con aspectos técnicos, ante las autoridades competentes para poder derogar ese decreto supremo, ¿no? Y quizás esto va a ser público en algún momento. ¿Ya? Bien, bueno, he hablado de diferentes puntos, de diferentes aspectos. Ahora quisiera escucharlos a ustedes, por favor. Sí, vamos a empezar con...
¿Se puede? Si no, le paso el micrófono. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Ingeniero, yo quería preguntarle, después del decreto supremo 002 que salió el 2018, ¿ha salido alguna otra norma modificando o ampliando este decreto respecto a las inspecciones técnicas para licencias de funcionamiento? Porque he estado viendo, ¿no?, en la práctica que respecto a algunas entidades o municipalidades están aplicando, no sé si está en la norma, no lo he revisado porque hace más de 8 años que yo no estoy en la administración pública, pero he estado viendo que, por decir, a locales mayores a 50, 80, 100 metros les están pidiendo ciertos criterios de sistemas contra incendio, cisternas contra incendio y todo eso. La verdad que no me he tomado el tiempo de ver la norma, pero ahora que estamos haciendo el trabajo de campaña y en campo, yo noto el malestar de los vecinos respecto a sus licencias de funcionamiento por ciertas especificaciones que les están pidiendo ahora. Entonces quería, justo ya me iba a sentar a buscar, pero qué mejor si usted, que tiene la experiencia, nos dice si es que hay alguna norma específica ahora que está exigiendo este tipo de cosas. Cambió la voz. Antes de esta normativa existía el decreto supremo 066. En el 066, las inspecciones técnicas de seguridad estaban clasificadas en básicas y de detalles. Básicas eran las que llegaban hasta un cierto metraje, que eran hasta 500 metros. Se consideraba una inspección básica, donde los aspectos a evaluar eran cortos y definidos. Después de 500 metros, hasta el área que sea, se considera una inspección de detalle, donde iba un equipo técnico conformado por 4 inspectores de diferentes especialidades. Entonces, exacto, un arquitecto, un electricista, un ingeniero de seguridad y un ingeniero civil. Electricista. Entonces, cuando salió este decreto supremo, el 002, cambian esas condiciones. Ahora, con el 066 iba un administrado a la ventanilla y decía, quiero sacar mi licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. Ok, ¿cuánto mide tu local? A ver, 400 metros. Ah, una inspección básica. Cualquiera sea el giro, inspección básica. Ok, pasaba esa inspección, le daban el trámite y listo, sacaba su certificado. Después de 500 metros decían, ah, no, es una galería. Ah, inspección de detalle. Ya, las directrices, digamos, para la inspección de detalle son mucho más elevadas, más cosas. Que todo está normado. Después de esto, el decreto supremo 002 cambia todo esto, desde el ingreso documentario hasta la evaluación. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, uno va a sacar su licencia o su certificado de defensa civil, y dice, ok, quiero sacar mi certificado de defensa civil. Muy bien, a ver, ¿cuál es el giro? La pregunta es, ¿cuál es el giro? Ya no es cuánto mide, ahora es cuál es el giro. Ok, tengo una galería. Ok, una galería. Muy bien. Vamos entonces a llenar una matriz de riesgo. Hay una matriz donde, de acuerdo a ciertas preguntas, le evalúan como un riesgo. Ahora es bajo, medio, alto y muy alto. Son la evaluación que hace de acuerdo a la matriz de riesgo. Y de acuerdo a lo que sea, es lo que resulte de la evaluación previa de esta matriz, entonces es el tipo de inspección que corresponde, y también la cantidad de inspectores que van a hacer esa evaluación. Ahora, para el nivel de riesgo bajo va solamente un inspector, igual para medio, un inspector. Para un nivel de riesgo alto van 2 inspectores, y para un nivel de riesgo alto y muy alto, muy alto van 3 inspectores. Entonces, existen edificios de oficinas donde arroja, por ejemplo, el nivel de riesgo medio, y va un inspector para un edificio que de repente tiene como 8 pisos, que existe. 8 pisos, son oficinas administrativas y arrojó nivel de riesgo medio, va solamente un inspector.
por el nivel de riesgo. He ahí el problema del decreto supremo, en tema de responsabilidad, porque debería hacer la evaluación los diferentes profesionales, cada uno en su área, para que pueda hacer una evaluación que nos ayude a ver realmente una situación del establecimiento en sí, ¿no? Tanto en la parte ética, estructural, de seguridad. Entonces, ese es el tema que actualmente estamos pasando con el Decreto Supremo 002. Entonces, eso es lo que actualmente está en vigencia y es lo que se está aplicando. Y también existen giros determinados que ya se evalúan como un riesgo alto, muy alto, ¿no? Por ejemplo, gimnasios, colegios cualquiera fuera su área, son un decreto, de acuerdo al decreto supremo, es un nivel de riesgo muy alto o alto. Galerías también en sí ya pasan de frente a una evaluación alta, pero como le digo, esas falencias en cuanto a los profesionales que están yendo, que es también parte del malestar de cada uno de los inspectores, que ellos se sienten ese malestar en cuanto a responsabilidades, a no tener digamos, el colegiado completo para hacer una evaluación correcta. Ese también es el problema que tenemos de ese decreto supremo. A ver, levantó la mano primero el señor ahí atrás y de ahí seguimos, por favor, allá. Ingeniero, buenas noches. ¿Hasta qué punto los alcaldes pueden elevar la sugerencia de gestión de riesgos a gerencia, teniendo en cuenta que en muchos distritos los riesgos son muy elevados, tanto por la cantidad de oficinas, de nuevas construcciones, de nuevas edificaciones, y se requiere tener mayor autoridad, empoderar más a esta área tan importante? Gracias. Sí es posible. En Lima trabajamos hace unos años atrás, por años, era una subgerencia, por muchos años. Y ahí lo que le mencionaba, ¿no? Llegaba un jefe nuevo, un subgerente, seguía la rutina en cuanto a sus funciones. Llegaba otro, igual seguía la rutina, llegaba otro, seguía la rutina. Entonces, a la gente, a los trabajadores, lo volvió también rutinarios. O sea, no había más de lo que podían hacer y en cuanto a sus funciones podían poder abarcar. Llegó un jefe que más a lo que era la gestión de riesgo, dijo, no, que mira, digamos, se sensibilizó más. Digamos, que lo que no puede ocurrir es algo real. O sea, yo no puedo, una persona que está en el área de gestión de riesgo no puede ser, que su perspectiva solamente sea única, por ejemplo, inspecciones técnicas, o que solamente vea el tema de prevención. No, tiene que ver todo en sí, todo tiene que estar al mismo nivel. Entonces, esta persona que llegó involucró a muchos, entre ellos me involucró a quien le habla, y dijo, mira, el presupuesto es tanto, necesitamos hacer gestión aquí, necesitamos sensibilizar a la población porque la gente necesita saber que está en una situación de riesgo, una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, tenemos un presupuesto como lo hay en diferentes áreas en los gobiernos, un presupuesto determinado para cada gerencia, una sugerencia más chiquito y una jefatura, que también hay jefatura de defensa civil mucho más pequeño. Y decía, con este presupuesto no se puede hacer nada. ¿Qué más? Tenemos para poder hacer algún tipo de acción, primero tenemos que pedir permiso al gerente, porque era una sugerencia. Vamos a tener que pedir permiso al gerente. Cada vez que había una emergencia, un incendio, algo, primero al gerente. ¿Sabe qué? Ocurrió un incendio, una emergencia, esto. Ok, o lo timbraban, o lo llamaban hasta que conteste. Ok, ya tomen acción, o ya vayan a hacer esto, lo otro. Se perdía tiempo. Hasta que en un momento el alcalde dijo,
llamó directamente a la persona responsable de gestión de riesgo y digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ocurrió tal emergencia, está la prensa, está todo, yo me entero por me entero por la televisión y no me entero por ustedes, que son mi gente. Entonces él habló, me dice, ese recorrido que se hace previo para llegar al alcalde, se dio cuenta la misma autoridad que era una pérdida de tiempo, que era pérdida de recursos también, porque no había un recurso necesario, tanto humano, porque la cantidad de gente que trabajara también, como una sugerencia era poco, no había un presupuesto adecuado, entonces comenzó a trabajar, y ahí se comenzó a trabajar para que esto sea una gerencia, tenga un presupuesto adecuado, tenga un presupuesto para el personal necesario que abarque todas las áreas que íbamos a trabajar. Y se empezó un trabajo de cambiar la normativa, se tuvo que cambiar en el TUPA, se hizo un trabajo en el TUPA, se hizo un trabajo exactamente el ROP, tuvo que involucrar funciones. Entonces era un trabajo de hormiga que se tuvo que hacer más o menos unos 4 meses, pero con el aval de la autoridad, de la cabeza. Entonces, porque él estaba tan interesado y dijo, se cambia y trabaja en toda la área jurídica, todo se involucre acá a trabajar en esto. Y se realizó la gerencia de defensa civil para lo que era en ese entonces Lima Metropolitana. Entonces, sí es factible, sí se puede hacer, pero depende mucho de la autoridad. La autoridad es la que tiene que, no tanto, tiene que saber, conocer, que es un área muy importante. Es un área que en diferentes aspectos, si no se lleva de una manera adecuada o no se hizo nada, está presta una denuncia por omisión de funciones que no se realizó. Ahí no puede decir, no sabía que se iba a hacer eso, no sabía que también podíamos hacer lo otro. No, cuando, muchos acá ya saben, cuando llega al juzgado, a la fiscalía, dice, no, tu función esta, ¿la cumpliste? No la cumpliste, listo, omisiones de funciones. Y muchos funcionarios de diferentes sitios siempre están detenidos, están presos, ¿sí? Por eso. Entonces, ese punto es muy importante que se puede trabajar en cada gobierno local. Darle realce porque esa es una persona que va a trabajar directamente con la autoridad. Directamente con la autoridad, o sea, no tiene que tener intermediarios. En una gestión de riesgo, en una situación de desastre, la población va a ver en ustedes la atención que van a recibir de una manera rápida, oportuna y adecuada. ¿Y por medio de quién? De la autoridad, de esa comunicación que va a tener la persona que dirija gestión de riesgo directamente con el alcalde. Así es. Perdón. Buenas noches con usted, ingeniero, y con todos los presentes. Primero, en el caso de los asentamientos humanos o centros poblados de los diferentes distritos, anteriormente quien determinaba el informe técnico si era viable o no el saneamiento a través de la institución denominada COFOPRI, era la sugerencia de Lima Metropolitana. Pero ahora tienen facultades los gobiernos locales, si no me equivoco, para hacer ese tipo de informes. ¿Cuál sería el mejor mecanismo para poder, en este caso, ayudar a los centros poblados o asentamientos humanos? Y también tengo entendido de que COFOPRI también ya ahora, por ejemplo, te da un plazo determinado para poder levantar las observaciones de defensa civil, y de no levantarse, se archiva definitivamente un expediente y no vuelve más COFOPRI. En este caso, ¿cómo tendría que articular el área de gestión de riesgo de desastres de cada distrito para poder ayudar a nuestros distritos poblados? Y más aún, que también para ahora avisar los planos para servicios básicos, también pasa por un informe de defensa civil. Sí. Hablábamos hace un momento de los profesionales que son estimadores de riesgo o evaluadores de riesgo. Eso también es una calificación dentro de las inversiones técnicas que
personal profesional acreditado, todos son acreditados por medio de ese, digamos, esa asignación, como evaluadores o estimadores de riesgo. Ellos son las personas que hacen este tipo de evaluación a los asentamientos humanos previos a su titulación ante COFPROPI. Yo le diría que la mejor manera es poder tener ese contacto previo con esta población. ¿Previo en qué sentido? Porque va a haber cosas que van a tener que mejorar, va a haber cosas que van a tener que prepararse, que agruparse, que coordinarse con ellos, y ellos van a tener que organizarse con comités y con todo en cuanto a las mejoras que va a existir dentro de ese asentamiento humano. Entonces, ¿por qué le digo previa? Porque ahora hay plazos, existen plazos. Entonces, con esa comunicación previa, antes de que ingresen sus expedientes, pueden poder ustedes tener los plazos necesarios que ustedes le van a poner para poder estar en contacto con ellos y poder ir preparándolos, poder ir, porque los estimadores conocen y van a tener, digamos, con una visita previa van a poder saber qué cosas lo que van a tener que subsanar, ordenar. Entonces, he ahí la ventaja que ellos y ustedes también van a tener en el sentido de que eso lo van a poder hacer con diferentes plazos, con la ayuda directamente del gobierno local. Ellos van a ver que la población va a ver la ayuda que ustedes le van a brindar, previa a la presentación de expedientes técnicos y todo. Entonces, ese es como un, digamos, en la agenda penal un ayudín previo a la población, ¿no? Muchas veces, ¿qué ocurre? Presenta su expediente, hacen la evaluación, tiene plazo, no cumple los plazos, desaprobado, no puede, y se prolonga su presentación de los expedientes. Se prolonga, se prolonga, y se prolonga, y se prolonga. Eso ocurre cuando tenemos gobiernos que no están trabajando conjuntamente, digamos, en apoyo a la población. Esa población la podemos apoyar también. Municipal. Ayudarlos, que presenten plazo. Van a presentar su expediente técnico. Muy bien. Vamos, tenemos la área de participación vecinal, de FEA civil, comenzamos a organizarlos, comenzamos a tener charlas previas, hacemos de oficio una verificación de las condiciones de seguridad con los estimadores de riesgo, con el personal técnico, que le va a ayudar a poder, con bastante tiempo, a poder comenzar a subsanar, a organizarlos, a subsanar, a ya estar, digamos, en un 80, 90% para que puedan tener ya todo listo para que presente el expediente técnico. El expediente técnico, entonces, puede pasar en una, como dice. En una. ¿Y qué me ve la población en ustedes? El alcalde. El alcalde me ayudó. Podemos hacer. No, de repente son recursos que podemos asumirlos para el beneficio de su población, de su gente, y todo esto es realce para el gobierno que ustedes van a representar. Lo pueden hacer así. Por favor. Ahí le van a pasar el micrófono para que escuchen los amigos que están en el Zoom. Buenas noches. Ingeniero, en el interior del país se han desarrollado muchas poblaciones, caseríos, en zonas inaccesibles o zonas de alto riesgo, evidentemente, por una visión simple. Cumbres, peñascos, lugares que uno lo ve y se admira cómo se ha podido desarrollar unas poblaciones o unos caseríos en zonas de alto riesgo. El mismo caso que usted ha mencionado, el caso de Abancay, hay una población que ha sido afectada recientemente. No estamos hablando del ciclo pasado ni hace una década, recién, hace unos meses. ¿Cómo enfrentarlo? Muchas autoridades observan ese real peligro, y existiendo gerencia o subgerencia de defensa civil, se permite. ¿Cómo enfrentar esa realidad sabiendo la responsabilidad que se viene por permitir
que siga creciendo esa población en esas zonas. Sí, así es. Por un tema también de... A ver, muchas veces las autoridades, por tema de campaña, recorremos diferentes zonas, asentamientos humanos y prometemos, también ocurre. Y a veces nos encontramos, una vez que ya estamos dentro, nos encontramos con realidades que, por ejemplo, poblados que están ubicados en zonas de riesgo, como lo dice el amigo, zonas que están proclives a deslizamientos, a huaicos, a inundaciones que están cerca de los ríos. Y tenemos que saber también qué prometer, pero cuando ya nos encontramos ya ante estas situaciones, tenemos que saber también cómo afrontarlos. Entonces hay ahí la preparación que tenemos que tener. Yo le diría que si son fuera de Lima, en DESI tiene diferentes tipos de estudios, de diferentes localidades de todo el Perú. Este tema que ocurrió en Abancay, ya estaba, había un estudio previo inclusive. Aparentemente no se tomó en consideración, el gobierno de turno no lo tomó del lugar, no lo tomó en consideración para poder hacer algo, al menos, algo tendría que hacer. Algo, invitarlos a reubicarse, a salir de ahí, al menos a notificarlos, si estás en zona de riesgo, a sensibilizarlos. Cuando sensibiliza a la población, ellos lo van a entender, van a poder entender y trabajar de la mano con ustedes para poder decir, oye, tengo estas zonas críticas, así que, ¿qué acciones puedo hacer? Ok, entonces comenzar a prepararlas. Deslizamiento, por ejemplo, hay diferentes tipos de acciones. Sembrar árboles, sembrar plantas, eso que va a ayudar a que los deslizamientos no ocurran, poder hacer muros, en sí, muchas cosas. Existen. Y ante una nueva ubicación de un nuevo poblado, yo le diría previamente tengan un estudio de riesgo, o un estudio, averiguar ante el IGP, averiguar ante INDECI si hay estudios previos de las zonas, si es que no las conocemos, ¿no? Averiguar estudios previos de la zona y ver si existen ya peligros que se han identificado, ¿no? Y sensibilizando a la población, podemos persuadirlos a que no ocupen esos lugares porque son de alto riesgo. Yo entiendo también que hay población que es muy reacia a este tipo de acciones. Existe también, eso es innegable. Van a encontrar mucha gente, no, pero ¿por qué tengo que salir? Entonces tienen que tomar todo tipo de acción. Es una acción que al menos los prepare y que ellos estén notificados al menos, ¿no? Para que puedan saber ellos, miren, te capacité, te organicé, te capacité, pero estás viviendo en un lugar de riesgo como te hemos mencionado y acá están. Entonces, cuando ocurra una situación que con hechos lamentables, tengamos nosotros la prueba necesaria para poder afrontar lo que pueda venir, de repente un proceso legal y todo eso. Pero trabajemos con la gente en la sensibilización, haciéndole entender a la población los riesgos que existen en diferentes zonas, tanto por desastres naturales o los producidos por el hombre con lo que son los descuidos en unas zonas comerciales, que en la parte eléctrica, en la parte de lo que no tengo extintores, en la parte de obstaculización de vías, ¿no? En sí, es lo que tenemos que hacer. Buenas noches, ingeniero, y a todos los presentes. Lo que el contribuyente, el administrado quiere es rapidez en sus trámites cuando se va a la municipalidad. Pero es algo increíble que en algunas municipalidades, en la misma capital, en centros poblados, y en asentamientos humanos, hay contribuyentes que solicitan, pequeños contribuyentes que tienen, por ejemplo, una tiendita de 20 metros o 15 metros. Y la autoridad municipal, ¿qué es lo que hace? Demora en el trámite
tienen que mandar a sus inspectores de defensa civil para verificar una tiendita inclusive que esté en un asentamiento humano, que lo obligan a poner extintores y una serie de detalles más. Es algo increíble. Yo pienso que el criterio de la autoridad municipal debe ser de apoyar a la gente más necesitada que se dedica al comercio. En otras municipalidades, por ejemplo, los requerimientos, las solicitudes para un certificado de defensa civil de una tiendecita de 20, de 15 metros, y si inmediatamente junto con su licencia le entregan su certificado de defensa civil. Es el caso, yo soy de San Juan del Lurigancho. Es el caso que yo tengo experiencia de muchos vecinos que me han informado, así conversando, de que su licencia de una tiendecita de 20 metritos le ha demorado como 3, 4 meses y se ha tenido que recurrir al silencio administrativo porque no han llegado los inspectores, no le han entregado. Lo que se estaba comentando hace un momento del derrumbe ha sido el 17 de marzo del 2022 en Patás. En Patás, Que han quedado 80 viviendas prácticamente sepultadas por un huaico. Eso. Así es, Patás es. Sin ir muy lejos, miren, San Juan del Lurigancho, todas las trabas que existen. Y por una mala gestión. Los plazos están determinados, los plazos existen. Si uno quiere ingresar su licencia de funcionamiento, o tener su licencia de funcionamiento, esto va de la mano con un certificado de defensa civil. Son 15 días nada más, son solamente 15 días que, de acuerdo a una ley, el administrado tiene que obtener su licencia de funcionamiento, que se la dan también cuando son locales chicos, se la dan. El primer día que hace trámite, a las horas, deberían dársela, acá está su licencia de funcionamiento. Pero esto va de la mano con el certificado de defensa civil. Y tienen que programar la visita y todo, pero en 15 días. Después de 15 días, como le dijo al amigo, existe el silencio administrativo positivo. Antes no había, ahora sí hay. ¿Esto qué quiere decir? Si no pasó los 15 días y no cumplió con entregarle el certificado, por ende ya lo tiene. Y se lo tienen que dar. Ahí no hay pero que valga, no hay ningún pero que valga, se lo tienen que obtener. Esto, por eso le decía, esto es muy importante, el área de gestión de riesgo con una persona que esté siempre atento a las normativas. Bueno, también las personas que trabajan en gestión de riesgo no trabajan solas, sino es todo un equipo, que tiene que ver los certificados de defensa civil y que tiene que ver las inspecciones también. Entonces, yo diría lo siguiente también. La autoridad municipal puede hacer campañas previas de orientación. Y eso también se ve mucho distinto. Van los evaluadores y va a rajatabla, no te falta esto, te falta el otro, desaprobado. Negocios que recién emergen, negocios familiares que existen sin ir fuera de Lima, aquí en diferentes partes de Lima. Negocios familiares que están recién saliendo, la economía estamos malísimo. Entonces también existen y debería existir este tipo de flexibilización en algunos aspectos. En algunos aspectos. También no podemos pasar por agua tibia, ¿no? Por ejemplo, la parte eléctrica es vital. La parte eléctrica es vital para todos. Quizás en algunos aspectos podemos ser flexibles y darle de repente un plazo ya de parte de la autoridad, ponerle un plazo para que pueda arreglar ciertas cositas, ¿no? Pero todo depende de la autoridad y depende de la persona que está dirigiendo el área. Porque yo iría a darle una orientación previa. Yo diría, por ejemplo, ¿qué haríamos? Porque yo también he visto, posterior a esto existe un área de fiscalización. Y el área de fiscalización, de entre tantas funciones que tiene, es ver los locales si tienen o no tienen el certificado de defensa civil. En algunos municipios, que también he visto ya cosas abusivas de mi parte, de una manera personal, que dentro del reglamento de aplicación de sanciones del área de fiscalización existe, por ejemplo, han agregado, por ordenanza municipal han agregado poner, por ejemplo, si un local no tiene, digamos, un certificado que acredite que el extintor
está vigente, está puesta una multa de una UIT, por ejemplo. Existe. Y un extintor nosotros podemos verlo, yo lo veo, el extintor que está vigente, lo veo en lo físico, pero por medio de una ordenanza municipal, los fiscalizadores te dicen, no, pero yo quiero ver el documento. Y el administrador dice, pero el extintor, mírenlo. No, pero la ordenanza es el documento, ¿lo tiene? No lo tengo, haya multa. Entonces, esas cosas deben también cambiarse. A mi parecer, que también se ha hecho en algunos lugares campañas de sensibilización, campañas de, digamos, de orientación, ¿no? Los empresarios, que son los que aportan a la municipalidad, de donde vienen nuestros tributos y todo, son la gente que tenemos que orientarlo. Muchos de ellos están recién emergiendo, están recién saliendo de abajo, se están recuperando. Otros, por las funciones propias que tienen, no están al tanto, se les pasó. De repente poder renovar su certificado, sacar un trámite, sí. Entonces, yo pienso que esto en un trabajo conjunto, tanto el área de defensa civil, fiscalización, pueden hacer dentro de los gobiernos que ustedes van a trabajar, hacer campañas de sensibilización y de orientación, no tanto ir a multar. Primero te oriento, ok, me está orientando, señor, su certificado, le falta esto, póngalo por favor, así, muy bien. Déjale nada, simplemente estoy ayudando al contribuyente. Ya después se dirá, señor, se olvidó, ok, recién puede de repente ser como una preventiva. Y ya una tercera ya es terco, ya es otra cosa, ¿no? Pero que exista ese tipo de trabajos en conjunto de orientación a los vecinos, a los empresarios, a los pequeños empresarios y microempresarios. Es muy importante lo que ha dicho el señor, porque esto va a ayudar bastante. Evitar las trabas burocráticas, evitar que pasen 2 meses, 3 meses, eso es imposible, no debe ocurrir eso. Sé que hay, no debe ocurrir esto, no debe pasar eso. Esto va en contra de la imagen directamente del alcalde. Dice, no, el funcionario, el que vino a hacerme una inspección es malo. No, el alcalde. No, el alcalde viene y no sabe hacer las funciones. Así es. La población dice, no, el alcalde. Es así. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Sí, por favor. No hay ninguna molestia. Una consulta. Cuando existe invasión de sección de vía metropolitana o una vía alterna, ¿se puede también usar la terminología de gestión de riesgo de desastres para conversar con los vecinos y con lo que usted dijo, ¿no? Sensibilizarlos de que tienen que retirarse? ¿Es posible eso? Se puede utilizar de manera local, pero sin embargo todo lo que es vía metropolitana le corresponde pues a la autoridad metropolitana, a la Municipalidad de Lima, digamos en el caso de Lima, ¿no? Entonces son ellos las personas que están directamente involucradas en ese tipo de acción, directamente. Sin embargo, si está dentro de distritos, yo voy con mi equipo de una manera de orientación, de una manera de sensibilización, haciendo mención de los peligros que pueden existir a estar ocupando áreas, pues, digamos, de circulación como las metropolitanas, ¿no? Pero es un tema netamente en la Municipalidad Metropolitana. Entonces, una última pregunta. Sí. En el caso, cuando uno quiere declarar un distrito en emergencia sanitaria, ¿también pasa por un informe de evaluador de riesgo o es el área urbana en este caso? ¿O salud? Un tema de salud, netamente, sí. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta que se pueda disolver en estos momentos? La gestión de riesgo, sinceramente, es bastante amplia. Hay muchas normativas, muchas artículos, en algunos sitios, como le decía yo, ordenanzas que agregan más cosas a la gestión de riesgo. Sin embargo, depende de ustedes que la población, los administrados, los empresarios se sientan a gusto. Se puede hacer orientaciones, se puede hacer programas, se pueden llamar para capacitarlos, en sí. La ayuda, todo depende de ustedes.
ustedes que van a hacer gestión. Todo depende de la autoridad. Los beneficiados, la población y ustedes mismos, la gestión, el alcalde. Como les repetía, no saben lo maravilloso que se siente la población, lo feliz que se sienten cada vez que la autoridad va, entre el grupo que va a sensibilizarlos, o la autoridad va en un programa de capacitación, se sienten tan identificados que no se olvidan, ¿ah? No se olvidan. Félix. Una consulta. En el incendio de las Malvinas del edificio, ¿cuál fue el papel de defensa civil? Félix está mencionando, para los que no escucharon, los que están en la transmisión, que el incendio en las Malvinas que ocurrió hace unos años atrás, en 2017 me parece, en 2018, ¿cuál fue el papel de la municipalidad, verdad? En el incendio de las Malvinas se hizo, previamente esto, la municipalidad del sector hizo un trabajo previo en toda esa zona del conglomerado. Las Malvinas pues están siendo ocupadas las edificaciones que antes eran fábricas, que antes eran corralones y las han vuelto galerías. Y netamente en las Malvinas existe ese edificio donde antes era la fábrica Nicolini. En la parte de abajo es la galería y en la parte del edificio eran almacenes que no tienen, digamos, eran propietarios, no formaban parte directa los propietarios de la galería. ¿Qué hizo la municipalidad previamente a esto? Es que hizo unas evaluaciones, la visita de seguridad, las vices, que la conocen, las inopinadas. Comenzó a ir, hizo un trabajo de primeros días de ese mes, de ese año, de enero, y comenzó a hacer un recorrido, primero de sensibilización, y segundo, comenzó ya a hacer, volver a los mismos lugares y hacer un trabajo de prevención, notificándolos las condiciones inseguras de cada establecimiento comercial, de todo el conglomerado de las Malvinas. Cuando se identifica ya una condición ya muy insegura, como lo fue ese edificio de Nicolini, este informe técnico pasa al área de fiscalización para que el área de fiscalización tome las acciones que corresponden de acuerdo a su competencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos no cumplieron con subsanar observaciones o no cumplieron con tener un certificado de defensa civil o no tienen una licencia de funcionamiento, entonces ellos proceden a la sanción administrativa, que es una multa y una clausura del establecimiento comercial. Previo a esto, al incendio, 2 semanas antes, más o menos, ya teníamos todos los informes y se pasó al área de fiscalización. Y fiscalización también hizo un trabajo que motivó a una clausura local, pero ¿cuál fue el error de ese edificio? Pero ¿cuál fue el error? Que, digamos que no hubo una permanencia, digamos así. Hubo una permanencia para evitar que se siga utilizando esas instalaciones. Y no solamente ahí, ellos hicieron un trabajo para diferentes comercios de las Malvinas. Se hizo un trabajo de clausuras y todo. ¿Cuál fue su error? La permanencia. Entonces vino el incendio, ocurrió el incendio. La municipalidad comenzó a tomar dentro del plan de operaciones de emergencia, que también debe existir en cada localidad, para situaciones de desastre, de sismos, de incendios y otros factores que se pueden identificar. Tiene que haber un planeamiento previo y quiénes van a participar. O sea, en el planeamiento está quiénes participan, de qué manera, cómo lo hacen. Todo tiene que estar en ese planeamiento. Entonces, cuando llegó el incendio, lo que ocurrió allí, se mandó al personal. El personal netamente de defensa civil comenzó a trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, con los bomberos que estuvieron en el lugar, involucrando a los comités de seguridad que se habían previamente establecido en los alrededores del lugar donde ocurría la incidencia.
Se trabajó también con el hospital Ramón Castilla, con su comité de seguridad. Pero fue un incendio pues que ya agarró magnitudes y se fue de las manos. Entonces, ya el trabajo posterior, ahí lamentablemente hubo pérdida de vidas humanas, 2 personas, 2 muchachos fallecieron. Y eso es lo que siempre debemos evitar. Estas personas, yo mismo los he visto. Cuando estaban en unos containers en la parte superior y por unas ventanitas, una rejilla sacaban la mano. Y todos desde abajo decían, hay gente, hay gente, hay gente. Y los bomberos no podían llegar por la cantidad de fuego que había y no podían llegar al lugar. Y todos abajo, me involucro, todos estamos, pero hay gente, y de alguna manera hay que sacarlos. Y no se pudo sacar, lamentablemente. El hecho fue muy penoso, porque estas personas, inclusive también soy miembro del Cuerpo de Bomberos, tengo el grado de teniente brigadier, soy miembro del Cuerpo de Bomberos del año 1994, entonces estuve allí, pero estuve como un funcionario de la municipalidad, pero también como bombero. Entonces, fue penoso poder llegar después del incendio al lugar y al llegar al mismo sitio, aperturando la puerta, haciendo una entrada forzada, rompiendo candados y todo, porque había candados ahí. La gente que llegó no pudo encontrar el cuerpo porque estaban calcinados, eran cenizas nada más. Entonces es algo lamentable que tenemos que evitar. Las acciones que nosotros tomamos previamente, si hay que tomar, si en algún momento hay que tomar acciones fuertes, hay que hacerlas con establecimientos que quieren sacar la vuelta a la autoridad que existe en todo sitio. Que establecimientos que a pesar que se les ha notificado y se les ha dicho y la autoridad ha puesto de su parte para que puedan mejorar, siguen haciendo acciones, digamos, de condiciones inseguras. Entonces lamentablemente tiene que aplicarse sanciones y clausuras, y eso tiene que hacerse sí o sí. Y yendo un poquito más allá, cuando fue ya ya en un proceso legal, porque esto entró en juicio el tema de las Malvinas, estas acciones previas que desarrolló el área de defensa civil hizo que determinados funcionarios ya salgan del proceso. Entonces, me involucro. ¿Por qué? Porque yo estuve en el área que era subgerente de inspecciones técnicas en ese tiempo. E hicimos un trabajo de prevención. Ante la fiscalía, en determinado momento dijo, ¿cuáles son sus acciones? Acá están. Sacamos varios archivos de las acciones previas que se hizo ahí, con documentos, documentados. Inclusive teníamos un documento con la firma de los mismos dueños de ese edificio, que aceptaban las observaciones y que supuestamente iban a asumir las acciones necesarias para poder subsanar. Pero no lo hicieron. Y estaba también el documento ahí. Entonces son motivos que el fiscal diga, ok, usted señor y usted señor, ya quedan excluidos del proceso, ¿no? Entonces, otros sí fueron involucrados como omisión de funciones, inhabilitándolos por 1 año, me parece. Pero son acciones que no se deben repetir, son cosas que no se deben repetir. Está en las manos de la autoridad poderlas asumir para beneficio de su población. La vida humana es irreemplazable. Y eso tenemos que tener en consideración. Podemos tomar acciones, podemos ayudar, pero hasta cierto punto. Hay cosas que no podemos pasarlos por alto. ¿Ok? Yo les agradezco esta invitación que me han hecho los organizadores de esta charla que hemos tenido el día de hoy, y me siento muy contento. He visto a algunos amigos después de muchísimos años aquí. Y yo sinceramente les deseo la mejor de las suertes, lo mejor de los deseos, que tengan fe y confianza en lo que están haciendo, que sí, como lo dice el nombre del partido, que sí podemos llegar a ser autoridad, que sí podemos llegar a ser un buen gobierno, y todo depende de nosotros. En este momento estamos en campaña, esa campaña tiene que seguir. Y cuando estemos arriba, no nos olvidemos que todos aquí somos amigos, y que todos trabajamos bajo un mismo objetivo. El partido es el que tiene que salir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Yuri. Invitar a todos los invitados, comentarles que los días miércoles seguimos con las capacitaciones y agradecemos nuevamente al doctor Yuri por su participación, para ayudarnos, por nutrirnos con tanta información que es muy fructífera y sobre todo para las nuevas autoridades que ya muy pronto ingresarán a la municipalidad. Muchas gracias a usted y a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias.